Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Cóndor. Hoy vamos a ver pseudoelementos. En la clase pasada habíamos hablado sobre pseudoclases, donde lo importante aquí es recordar que una pseudoclase se aplica a un estado especial que adquiere un elemento o un selector, ¿verdad? En cambio ahora, los pseudoelementos, que de hecho voy a abrir acá la documentación oficial. Ok, los pseudoelementos no se aplican a un estado especial, sino más bien se aplican a una parte concreta del documento como tal, como que a una ubicación del documento como tal. Entonces, esa es la principal diferencia. Igual siguen aplicándose a selectores, pero la principal diferencia es que en este caso es a una parte concreta, ¿no? Como una ubicación concreta. Tenemos varios pseudoelementos, por ejemplo, el pseudoelemento after, before, first letter, first line, entre otros, pero digamos que los cuatro primeros son los más usados, ¿de acuerdo? Entonces, de una vez vamos a abrir nuestro archivo CSS, vamos a crear un nuevo archivo acá que se va a llamar pseudoelementos.html. Entonces hacemos nuestra estructura de toda la vida. Acá si quieren le ponemos el título pseudoelementos. Listo. Entonces, para ver esto vamos a hacer simplemente como una especie de banner, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear, por ejemplo, una sección que va a tener un título. Este título a la vez va a tener un párrafo. El título va a ser, por ejemplo, el nombre de una persona y la descripción. Por ejemplo. Vamos a decir acá, en mi caso, Brian Alexander. Y la descripción vamos a poner un Loren, nada más para no complicarnos. Vamos a poner un poco más de Loren, vamos a ponerle Loran 50 para que sea un poco más extenso. Y listo. Si esto vemos cómo se está interpretando en el navegador, déjenme ver, abrir la ubicación. Listo. Entonces vamos a jalar esto al navegador. Y así es como estaríamos mirando lo que acabamos de crear. Voy de una vez a aumentar un poco el tamaño a 150 para que se pueda ver un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar dos pseudoelementos muy comunes, el after y el before. ¿De acuerdo? Si entramos, por ejemplo, a ver la documentación de after, de hecho, todos estos documentos, o mejor dicho, toda esta documentación que estoy revisando yo, es muy importante que ustedes puedan siempre en su día a día trabajar con documentación, por lo general documentación oficial, porque es mucho más fácil entender conceptos que uno, digamos que tiene muchas dudas o hay cosas que no vas entendiendo. La documentación, al menos de CSS, está muy bien explicada, incluso te pone ejemplos, etcétera, y siempre te explica un breve resumen de qué es realmente lo que hace. Entonces, por ejemplo, el pseudoelemento after dice, crea un pseudoelemento que es el último hijo del elemento seleccionado. ¿Qué quiere decir el último hijo? Que viene después del elemento como tal. Entonces tendríamos, si permíteme abrir una herramienta para tratar de explicar esto. ¿Mm? Listo, acá tengo mi herramienta que me va a permitir pintar. Entonces, básicamente lo que hice es que nosotros vamos a tener un elemento, acá color azul. Vamos a tener un elemento, ¿de acuerdo? Que esto va a ser, digamos, un section, un título, un H1. ¿No? Entonces acá tenemos nuestro selector H1. ¿A qué se refiere que viene en la parte final? El selector after, en este caso, vendría a estar acá. Aquí. Déjame cambiar esto. Lo que viene acá sería el selector after. Y lo que viene acá sería el otro selector before. El otro pseudoelemento, perdón, before. Entonces, esto está genial porque podemos a un único elemento en nuestro HTML podemos agregarle cosas antes o después. Digamos que esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto normalmente se usa cuando quieres ponerle en una sección algún título y por acá algún icono que ayude a esa sección, ¿no? O en After podemos poner, no sé, o algún icono, ¿no? También, o cualquier otro texto que queramos acompañar el título. Entonces, esto vamos a verlo justo ahora, estos dos pseudo elementos. Así que vamos de una vez otra vez a nuestro documento HTML. Entonces, creamos nuestra etiqueta style para poner nuestros estilos. Ya vamos como se habían dado cuenta en el capítulo anterior, estuvimos ya combinando algunos selectores que hemos estado aprendiendo.
Y la idea es hacer esto de aquí en adelante, ¿no? Seguir combinando cosas que ya vamos aprendiendo y simplemente agregar conceptos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, en este H1 le voy a poner una clase, por ejemplo. Se va a llamar title. Entonces a esta clase vamos a ponerle que tenga un pseudoelemento before, ¿de acuerdo? Y aquí lo importante, de hecho que creo que acá en la documentación lo explica, siempre un selector de tipo after o before necesita esta propiedad content, esa regla CSS content, ¿vale? Porque ahí es donde podemos, qué contenido queremos mostrar. Entonces, por ejemplo, podemos acá content y aquí podríamos poner, no sé, quizás un icono. Vamos a poner un icono como por ejemplo este. Listo, veamos cómo se comporta. Guardemos cambios, vamos al navegador y actualicemos. ¿Listo? Eso está genial porque tenemos un elemento antes del elemento como tal, ¿no? Tenemos un pseudo elemento antes, ¿no? Esto está chévere para poner este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un icono o cualquier otra cosa. Lo mismo podemos hacer con el after, por ejemplo, aquí. After. Esto es lo mismo, pero viene después del elemento. Vamos a colocar otro icono. Por ejemplo, new. Está. Copio acá, vamos a moverlo. Cortamos, actualizamos. ¿Ves? Y ya tenemos los dos pseudoelementos. Si se dan cuenta, no es un atributo HTML, obviamente solamente estamos aplicando al elemento H1 con la clase title. Y estos de acá son pseudoelementos que incluso ni siquiera lo puedo seleccionar, ¿no? Si se dan cuenta, solamente me permite seleccionar el selector como tal, el H1, pero no, por ejemplo, los pseudoelementos. Eso está genial. Entonces, ahora si quisiera poner un poco más de CSS para que no esté muy pegado, por ejemplo, ya podría hacer cosas como quizás ponerle un margen hacia la derecha. Esto de los márgenes hacia la derecha, a la izquierda, lo vamos a ver en un capítulo más adelante acerca del modelo de caja de CSS. Es súper importante para entender este tipo de conceptos, pero de momento vamos a simplemente usarlo. Vamos a ponerle 8 píxeles. Uy, 8 píxeles. Y si guardamos cambios, ¿ves? Ya tenemos ese espacio de 8 píxeles. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero de forma invertida, ¿no? Es que sea a la derecha, va a ser a la izquierda. Guardamos y listo. Ya tenemos nuestro bonito y bello título. Con ánimos de usar quizás otro pseudoelemento, vamos a ver qué más tenemos por acá. First letter. Esta también es bastante sencillo. Lo que hace es apuntar a la primera letra del elemento. ¿No? De acuerdo acá. A la primera letra. Entonces, si por ejemplo me voy a poner acá un H2, que va a ser subtítulo. En este caso voy a poner, por ejemplo, le voy a poner una clase también. Subtitle. Esta clase subtitle también va a tener un pseudo elemento, pero de tipo first letter. First letter, perdón. First letter. Entonces a la primera letra vamos a decir, vamos a agrandar el tamaño de la fuente. Font size 48 píxeles, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y un color. Vamos a ponerle tomato. Y guardamos cambios, vamos otra vez al navegador, recargo página y listo. Se dan cuenta de que es bastante sencillo utilizar los pseudoelementos. Es muy fácil de usarlos como tal y te pueden ayudar mucho en este tipo de casos, ¿no? Donde necesitas agregar algún contenido visual o algún contenido adicional a los elementos que ya tienes, ¿no? Por ejemplo aquí, nuestro título. Y listo, eso es todo por esta clase. Ya en la siguiente clase vamos a ver otro tema muy interesante. Gracias, nos vemos.